El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Hechos capítulo 23 versículo 1 dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia, mire cómo dice, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Usted diría: pero es que es Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Jesús lo salvó, lo libertó, lo llenó de su espíritu. Pablo lo llevaron al cielo, allá le dieron una instrucción, le dieron palabras inefables que no es de hombre natural hablar. Eso no es para mí. Eso de la buena conciencia, eso no es para mí. Pues déjeme decirle, eso tiene que ser para todos nosotros. Entonces usted dirá: bueno, yo quiero tener una conciencia limpia, una buena conciencia. Pero ¿cómo tengo yo una buena conciencia? Vamos a eso ahora mismo. Dios nos creó primero, para que usted entienda, conforme a su imagen, conforme, de acuerdo a su semejanza. Y eso lo dice la Biblia en el libro de Génesis. ¿Y qué quiere decir esto? Que así como Él es un ser santo, puro, moral, Él puso en nosotros un monitor moral, un juez de lo bueno y lo malo, que se llama la conciencia. Esta es la que el Espíritu Santo utiliza para redarguirnos, para exhortarnos y para hacernos sentir cuando estamos haciendo lo malo. Hace que nosotros sintamos lo malo que estamos haciendo, para que nos arrepintamos y nos alejemos de toda desobediencia. Incluso Pablo confirma esto en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 18, dice: Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ese será el deseo apostólico: querer caminar bien en todo, conducirse correctamente, puramente, santamente, piamente en todo camino. Incluso Pedro nos enseña que la buena conciencia es nuestro abogado defensor delante de los que nos calumnian. Primera de Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, oiga bien, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Usted se fijó que cuando dices o haces algo malo, tú sientes una sensación incómoda dentro de ti, algo te molesta en el estómago, sientes como avispas que te aguijonean el corazón. Bueno, esa es la conciencia hablándote. Tu conciencia te habla a ti cuando actúas mal. Entonces, para poder disfrutar un compañerismo, una coinonía, una relación estrecha, personal y verdadera con Dios, tenemos que tener una conciencia limpia, pura y buena. El salmista David, él experimentó el gozo de tener una conciencia limpia delante del Dios Todopoderoso, el que todo lo sabe. Incluso él escribió en el Salmo 16:7, dice: bendecida a Jehová, que me aconseja, y mire cómo dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. En este Salmo 16,
podemos aprender que Jehová es nuestro consejero. Óigame bien, tu conciencia depende de quién sea tu consejero. Si el consejero, el que llega a tu vida, a tu mente y a tu corazón, no es Dios, terminarás teniendo mala conciencia. Porque si no es tu consejero Dios, entonces otro te estará aconsejando. Entonces, nosotros podemos aprender entonces que Dios es el consejero nuestro y que la conciencia es un maestro, el que nos enseña a vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, ¿qué es una conciencia limpia? La lavan con jabón, la mandan a la tintorería, la mandan le aplican un dry clean. ¿Qué es una conciencia limpia? Bueno, una conciencia limpia es esa libertad interna, una libertad de espíritu que viene a nosotros al saber que estamos bien con Dios. Y no solamente con Dios, sino también con los demás. El apóstol Pablo dijo en Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Este versículo muestra una conciencia limpia. Ahí nos muestra este versículo que una conciencia limpia tiene dos aspectos. Número uno, el aspecto hacia Dios. Debemos estar bien con Dios. Debemos saber en nuestro corazón que no hay nada entre nosotros y Dios, como dijo David. En la integridad de mi casa me he movido ante tus ojos. Segundo, está el aspecto hacia los hombres. Debemos estar bien con nuestro prójimo. Debemos saber que hemos arreglado cualquier problema, cualquier falla. Debemos haber arreglado cuentas con los demás, de manera que nadie pueda señalarnos con el dedo y decir, me ofendiste y no te has puesto a cuenta, no te has disculpado conmigo. Entonces debemos estar bien con Dios si nosotros queremos que el Espíritu Santo haga que Cristo sea una realidad en la vida nuestra. Entonces, yo quiero que veamos a través de esto que estoy hablando, que debemos arreglar cuentas con nuestro prójimo antes de que podamos estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque no puedes estar bien con Dios si estás mal con cualquier otra persona en el mundo. ¿Qué nos enseña con respecto a la conciencia el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento es importante porque nos muestra situaciones reales de la vida y las decisiones de nuestro Dios respecto a las situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, en Levítico capítulo 6, la Escritura nos habla de las ofrendas de expiación. O sea, que se ofrecen cuando la gente cometía una transgresión. La palabra transgresión, transgredir, pues, significa infringir los derechos de otro o tratarle de manera injusta. Entonces, la ofrenda de expiación era una ofrenda especial que se ofrecía a Dios por los pecados que una persona había cometido contra otra persona. Entonces, a Dios le afectan no solo los pecados que cometemos contra Él, sino también los pecados que nosotros cometemos contra otras personas. Yo creo que usted vaya entendiendo. Levítico 6, la Biblia menciona específicamente algunos de estos pecados. Primero, ser descuidado con las cosas que te han sido o que te ha encargado otra persona. 2, injusto en los negocios. 3, robar.
4, engañar. 5, quedarte con las cosas que encuentras en lugar de devolverlas a sus legítimos dueños. 6, mentir. Entonces, cuando pecamos contra nuestro prójimo, en realidad estamos pecando directamente contra Dios. Si alguien había robado algo o perdido algo que se le había encargado, o había mentido o había engañado para conseguir algo, Dios demanda que devolviera el valor total, más un 20% de interés como multa. Y esto hacía que el robo en aquellos tiempos era un negocio muy malo, porque eras más lo que pagaba que lo que te embolsillaba. Ahora, si hoy se multaran a los ladrones de cada país, no habría deuda externa y tampoco habría ladrones. Porque sabría que es un mal negocio, un negocio bien chato. Ahora, solo hasta después de haber arreglado cuenta con el prójimo, se le permitía a una persona traer su ofrenda de expiación al Señor, y así, bueno, Dios lo perdonaba. Entonces, de este pasaje del Antiguo Testamento nosotros aprendemos dos verdades importantes que están escondidas en este tremendo pasaje bíblico. Primero, que cuando pecamos contra nuestro prójimo, pecamos también contra Dios. Y segundo, que debemos estar bien con nuestro prójimo antes de que nosotros pretendamos estar bien con Dios. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay algo que enseña respecto a la conciencia. Pues claro que sí. Esta verdad de que debemos arreglar cuentas con nuestro prójimo antes de estar bien con Dios se enseña también en el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Pero si hay gente que no tiene altar, ¿a dónde van a llevar la ofrenda? Y hay gente que tiene altar pero no tienen ofrenda. O tienen altar y ofrenda, pero eso no sirve nada hasta que no arreglen las cosas. Y dice aquí: y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Mira esto, en este pasaje bíblico el Señor Jesús habla de uno que ha venido a adorar a Dios, eso es lo que él representa aquí, y de repente se acuerda en el altar que ha ofendido a alguien, o alguien lo ha ofendido a él, también dice así. Porque generalmente el que ofende nunca pide perdón, entonces ve tú a él. Dice, y si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, fíjate cómo dice, no tú contra él. ¿Por qué Dios manda al ofendido a pedir perdón? Porque el que ofende generalmente es un soberbio y nunca pide perdón ni reconoce su error, o cree que lo hizo porque se lo merece o porque tiene derecho a ofender, a humillar y a despotricar a otra persona. Entonces el Señor dice que esa persona primero debe de dejar su ofrenda en el altar e ir primero a reconciliarse con su hermano, y después que haya una reconciliación puede volver y ofrecer su ofrenda a Dios. Pero mientras no, esa ofrenda está en stand-by. Ahora, está bien, pero entonces, ¿qué significa reconciliarse con su hermano? Significa arreglar cuentas con él, ya sea pidiéndole perdón o haciéndole una restitución.
Tú no puedes adorar a Dios correctamente cantando, orando, danzando, ofreciendo, ofrendando o en ninguna otra forma hasta que primeramente te hayas reconciliado con tu hermano. Entonces el Señor Jesús está estableciendo un principio aquí. Yo lo llamo una nueva pauta moral, lo llamo el majestático. Él es el mismo principio que vimos en el Antiguo Testamento, pero que ahora lo está reafirmando Jesús, el Verbo de Dios, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, el principio es este. Debemos estar bien con nuestro prójimo para poder estar bien con Dios. Ahora, no todos los pecados requieren que arreglemos cuentas con otra persona. Si nuestro pecado fue cometido contra Dios solamente, entonces debemos confesárselo solo a Dios. Pero si hemos hecho mal a otros, debemos arreglar las cosas directamente con ellos y pedirle perdón solo a Dios no es suficiente. Debes arreglar cuentas con las demás personas para que podamos estar bien con Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo tener entonces una buena conciencia? O una conciencia limpia. Bueno, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y por eso Jesús fue levantado de su descendencia. Por eso es que la Biblia dice que yo soy la raíz de David. Y el Señor le prometió a David, le dijo que se sentaría uno sobre su trono que nunca sería quitado. Hechos capítulo 13, versículo 22 dice, de la descendencia de este, hablando de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Una razón para esto era el amor de David a Dios. David amaba mucho a Dios y su anhelo de estar completamente bien con Dios. Él siempre le decía, Señor, escudriña mi corazón, pruébame, ve si en mi corazón hay camino de perversión, yo me quito. Como dijo Job 34:32 dice, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Entonces David le pidió a Dios que le mostrara cualquier pecado que pudiera tener en su vida cuando oró en el Salmo 139, 23 y 24, porque él sabía que el pecado aleja a Dios, contrita al Espíritu Santo. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Si tú quieres tener una conciencia limpia, una buena conciencia, entonces debes permitir que el Espíritu Santo examine tu corazón y te muestre las ofensas que has cometido contra otro o las ofensas que tú no has perdonado, que otro te hizo. Y aquí algunas cosas que nosotros debemos considerar. Este es un tema delicado, serio, y este es un tema que tiene etiqueta de Dios. Este es un tema vertebral, este es un tema determinante. Debería hablarse estas cosas al pueblo de Dios continuamente, y pido a Dios que levante hombres y mujeres en la televisión, en la radio, en los púlpitos, en las iglesias, que sean serios, que sean gentes maduras, que sean personas bien condensadas, bien curtidas en cuanto a la sal, el aceite y el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Hay alguna cosa que nosotros debemos considerar. ¿Has herido u ofendido a alguien con algo que hayas dicho o hecho a esa persona? ¿Has robado a tu patrón o algún familiar o a otros? ¿O has estafado?
¿Le has mentido a alguien y nunca le has pedido perdón? ¿Has sentido amargura y resentimiento contra alguien y no has visto eso? Hay gente que ve en la amargura o el resentimiento y no lo ven, no han visto el peligro que hay en la amargura y el resentimiento, porque lo ven como un estado de ánimo y no como un pecado de muerte. ¿Has sentido amargura y resentimiento por alguien? ¿Has tenido una actitud de falta de perdón hacia alguien? ¿Te alegras cuando a alguien le va mal? ¿O te entristece cuando a alguien le va bien? ¿Te has rebelado contra alguien que tiene autoridad sobre ti? Estoy hablando en el buen sentido de la palabra, porque hay gente que aprovechan, toman esto de la autoridad para subyugar, para esclavizar, para quitarle y robarle hasta la voluntad a la gente. Y se creen que tener un puesto de autoridad es igual a ser un dictador del alma. Están equivocados. Ahora, yo me refiero a esa persona de autoridad como tus padres, tu jefe, óigame, tu jefe, esa es tu autoridad, tu maestro, etc. ¿Has sido desagradecido con quienes te han ayudado? ¿Has sido desleal y desagradecido con aquellos que te han ayudado, que te han tendido la mano? ¿Has cometido otras ofensas? Entonces, debemos quitar aquellos pecados que se habían interpuesto entre nosotros y Dios. Así como Dios mandó a quitar la piedra, debemos quitar estos pecados. La piedra de la tumba de Lázaro. Entonces ahora debemos tratar con los pecados que hemos cometido contra otras personas. Y recuerda, no puedes estar bien con Dios si estás mal con cualquier otra persona. Entonces vamos ahora a considerar los pasos que debemos dar para tener una limpia conciencia, para tener una conciencia buena. Primero, haz una lista de aquellos a quienes debes pedir perdón. Mire, yo estuve hace poco, yo oí a Luis Palau, que cuando él tenía 9 años en la escuela, él tenía un amigo que se querían mucho, como David y Jonathan, en la escuela, en Argentina. Y dice que él un día, él le robó una cajita de creyones y se lo llevó a su casa. Y su madre no se enteraron que, pues eso los padres tienen que tener cuidado. Cuando le llegan cosas que usted no le ha comprado, que usted no le ha dado, ¿de dónde lo sacaste? Entonces, volviendo al tema, él se llevó y se le desgastaron los creyones con el tiempo, bueno. Y eso, después que él se entrega al Señor, eso lo atormentó. Y pasaron, dice él, más de 40 años. Años pasaron. Y él le pedía al Señor que lo ayudara. Y después de tantos años, se consiguió con su amigo de la infancia. Y fueron a un restaurante a comer. Y entonces lo llevó a una librería y compró una caja de creyones como la que él se robó cuando era niño, y llorando le dijo: yo un día te robé estos creyones y yo te pido perdón y yo te los devuelvo. Y el otro se echó a reír: ¿cuándo tú me robaste eso? Sí. Entonces hay gente que son ofendidas, son maltratadas, y ellos son inocentes del maltrato que están recibiendo. Pero mira la grandeza de estos hombres. Este hombre, y dice Luis Palau, dijo: y desde ese día cayeron toneladas de peso de sobre mi espalda. Yo no entiendo cómo hay gente que pueden caminar con un tanque de guerra montado en la espalda. Gloria a Dios. Entonces empieza anotando los nombres de las personas a quienes debes pedir perdón. Apunta también los pecados que has cometido contra ellas. Algunas ofensas vendrán rápidamente a tu memoria. Te dirá: bueno, es que está escrito nueva criatura. No, olvídese eso. Yo le estoy hablando de conciencia.
Yo no estoy hablando de redención, yo no estoy hablando de salvación. Yo estoy hablando de sanidad interior. ¿Por qué, hermano? Porque si tú tienes un conflicto en el hogar, tú no puedes salir al ministerio teniendo un reguero en el hogar, teniendo esos tilimbiches tirados en el piso. ¿Estás entendiendo, no? Otras, tal vez te va a llevar tiempo recordarlas, pero hay cosas que tú tienes que hacer. Yo recuerdo a mi hermano antes de morir. Él no sabía que iba a morir. Le dijo a mi mamá: mami, perdóname las cosas que yo te hice de niño, yo esto, aquello. Yo me quedé viendo y dije: oye, a los días mi hermano murió. Se estaba como despidiendo, pero había dejado las cuentas claras. Y su madre, pues, que madre no perdona. El amor cubrirá multitud de faltas. El diablo te dice: no lo hagas, no te humilles, no lo hagas. No, ya Dios te perdonó. Sí, es verdad, te perdonó, pero tú necesitas arreglar eso. Porque si no, Cristo mintió cuando dijo lo de la ofrenda en el altar. Entonces, no te apresures tampoco. Estás tratando con Dios y es cosa muy seria lo que yo estoy hablando. Debes escribir esa ofensa que tú puedes recordar, bueno, las que no. Pero tu lista tienes que hacerla. Y si tú eres sincero en esta oración, después que tú pides perdón a Dios por eso, ve, habrá mucha gente que ya no están, se fueron del país, otros se murieron. Bueno, pero lo que te quiero decir, eso es una manera de tú traer sanidad a tu alma, a tu corazón. Si tú eres sincero, cuando oras, tú verás que el Espíritu Santo te va a mostrar la sanidad y que lo que estás haciendo va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú hagas tu lista, revísala con cuidado y ahí, y ve, ponte en la mano de Dios y verás que Dios te va a guiar. Segundo, para pedir perdón, escoge el momento y la forma apropiados. Una vez que el Señor te ha mostrado que debes pedir perdón a alguien, hazlo pronto. Escoge un momento que sea apropiado para él. Tú no vas a pedirle perdón a alguien que está fatigado, que está peleando, que tiene una discusión, porque se va a prender el pam. Vas a echar más leña al fuego. Entonces debes escoger el momento apropiado para él, en que tú puedas hablarle a solas. Lógicamente, no querrás ir con una persona cuando está trabajando o sin tiempo para atenderte, porque no te va a atender. Pero no permitas que nada te impida, óyeme bien, hablar con él o con ella lo antes posible. Generalmente, la mejor forma de pedir perdón es hacer una visita personal. Ve con la persona y habla a solas con ella o con él. Otra buena forma es, una llamada telefónica. Si no está al alcance, está lejos, llámala. En algunos casos, lo mejor sería personalmente. Pero si no puedes hacerlo, hágalo que sea por teléfono. Yo recuerdo un hombre, yo predicando, se me acercó y me dice: yo creo que me perdone. ¿Pero de qué? Te dije que no me preguntara. ¿Me perdona o no me perdona? ¿Pero de qué te voy a perdonar, mijo? Ah, entonces no me quieres perdonar. Entonces hay gente así, que están chiflados. Son gente adicta a las ofensas y después piensan que esto es como mascar chicle y hacer bomba. Esto es delicado. Bendito sea el Señor. Entonces, el alcance de tu disculpa debe ser tan amplio como fue tu ofensa. Del tamaño de tu disculpa y de tu arrepentimiento debe ser del mismo tamaño de la ofensa. Si tu pecado fue solo contra Dios, debes confesárselo a Dios. Si tu ofensa fue contra otra persona, debes confesarlo a Dios
y aquella persona, y si fue contra varias personas, pues entonces debe confesárselo a Dios y a toda aquella persona. Si tu ofensa fue contra la iglesia entera, óyeme, debes confesarlo a Dios y a la iglesia. Tercero, discúlpate correctamente. Cuando nos disculpamos con alguien, nosotros debemos admitir totalmente nuestra culpa y pedirle perdón con humildad a esa persona. Si no lo hacemos así, entonces la ofensa realmente nunca estará arreglada. Ve, muchas veces una persona se disculpa, pero lo hace de una manera incorrecta y la ofensa no se borra. Hay una forma incorrecta de disculparse. Por ejemplo, me porté mal, pero tú también. Tú me provocaste. Ay, Dios mío. Esta es una disculpa incorrecta porque no estás asumiendo toda tu responsabilidad por tu ofensa. Otra manera es, si hice mal, perdóname por favor. Si hice mal, perdóname por favor. El usar un sí antes de tu disculpa significa que estás diciendo, no estoy muy seguro, no estoy convencido de haberte ofendido en realidad. Yo creo que yo no hice mal. Por lo tanto, no es una disculpa verdadera. Si tú dices, lamento lo ocurrido, perdóname, por favor. ¿Sabe una cosa? Es una disculpa incorrecta, porque en esa oración no has admitido que hiciste mal. Discúlpame, por favor. ¿Pero de qué? Cuando tú dices, lo siento, esta es una disculpa incorrecta y de paso es mala porque no has identificado la ofensa ni has admitido que eres responsable por haber ofendido. Si tú dices, siento haberme enojado contigo, pero tú fuiste el que le echaste leña al fuego. Esta es una disculpa incorrecta porque tú no estás asumiendo la responsabilidad de haber hecho mal, sino que estás culpando a otra persona como responsable por tu propia ofensa. Ahora, si esa es la manera incorrecta, entonces, ¿cuál será la manera correcta para disculparnos? Hemos dado varios ejemplos de la forma incorrecta de disculparse. Entonces, ¿cómo entonces es la forma correcta? Para pedir perdón correctamente, debemos primero asumir la responsabilidad completa por nuestra ofensa, nombrar la ofensa, pedir a la persona que nos perdone y esperar su respuesta. Estoy aquí, no me voy sin tu perdón, quiero que me perdones. Cuarto, procurar que la persona ofendida note nuestro sincero arrepentimiento. Ahora, cualquiera que sea la situación, oiga bien, cuando nos disculpamos debemos asumir la responsabilidad total por la parte en que nosotros hemos actuado mal. Puede ser que creemos sinceramente que somos culpables por solo un 10% del problema y que la otra persona actuó mal en un 90%. Pero esto no nos libra de nuestra responsabilidad. Somos responsables de disculparnos por lo que nos corresponde, en el porcentaje que sea. Deja que Dios trate con la otra persona respecto a su propia culpa, respecto a su 90%. Al pedir perdón, debemos ser lo más breve posible y evitar hasta detalles innecesarios. Mire, una pareja, y yo los conozco y vive Dios, que es un testimonio. Ellos eran una persona adulta, tenían 70 años y algo. Ellos se discutieron y tenía el me voy y nunca más pisaré esta casa. Ellos tienen dinero, tienen casa en otros lados. Él se fue. Entonces un amigo mío, pastor, me dio la situación después de 2 años, logró convencer al esposo, regresó a la casa y después que comieron y oraron y todo, que se apagó el incendio,
¿Tú sabes qué le dijo la vieja a la mujer? Le dijo, te tragaste la palabra, no y que nunca iba a pisar esta casa. ¡Prum! Se prendió el candelero otra vez, ñácata, el hombre para afuera. Y el hombre se volvió a ir. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, cuando pedimos perdón debemos ser lo más breve posible y evitar detalles innecesarios. No debemos involucrar a otros. Óigame, no debemos involucrar a otros en el asunto a menos que sea absolutamente necesario como testigo o algo así. Si nos estamos disculpando con una persona inconversa, no debemos tratar de testificar de Cristo a esa persona a la vez, porque va a decir, tú me vienes a hablar de Cristo después que me hiciste lo que me hiciste. Entonces, ese no es un problema de Cristo, es problema tuyo. No metas a Cristo en tu berenjenal. Entonces, nuestra confesión y nuestra disculpa será un testimonio suficiente en ese momento de que somos personas íntegras, que hemos razonado y que somos hijos de Dios. Es posible que la otra persona no acepte tu disculpa ni te quiera perdonar. Y si es así, bueno, ya tú te has disculpado de una manera sincera y humildemente, haciendo todo lo posible para arreglar las cosas. Entonces, deja ese asunto en la mano de Dios, pero en cuanto a ti, tú eres libre. Lo cuarto, haz la restitución correspondiente. Si hemos hecho que alguien sufra una pérdida, nosotros debemos hacer restitución. Entonces, ¿qué es hacer restitución? ¿Qué es restitución? Restitución significa compensar a la persona por la pérdida que sufrió. Debemos arreglar las cosas con ella. De otra manera, será imposible que tengamos una conciencia limpia ante Dios. Gloria a Dios. Entonces, es bueno que usted vaya caminando en esto y abriendo su corazón, pidiéndole a Dios que conecte su espíritu con su corazón y su mente. Supongamos, por ejemplo, que yo he robado a alguien y no es suficiente para mí pedirle perdón, simplemente, perdóname que te robé. No, yo debo pedirle perdón, pero además de eso, yo debo de alguna manera devolver lo que robé o pagárselo, compensando a la persona por lo que ella perdió, por la pérdida sufrida. Si la restitución involucra dinero, puede ser que no estés en condiciones para pagárselo de inmediato, pero puedes hacerlo de otra forma. Puedes hacer un arreglo de pagarlo lo antes posible, o puedes pagárselo por cuota, no sé, hasta que la deuda quede totalmente cancelada. Tienes que pagarlo. Jesús nos enseñó eso. Mateo capítulo 5, versículo 26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí. Versículo 25 dice, ¿de dónde? De la cárcel, hasta que pagues el último cuadrante. Hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ten cuidado de cumplir tu palabra y hacer cumplir lo que tú prometiste. 5. Deshazte de las excusas. No nos gusta hacer algo que hiere nuestro orgullo. Por eso somos dados a fabricar excusas como haré algo especial por esta persona para compensar mi ofensa. Eso no va a limpiar mi ofensa. Solo una cosa borra una ofensa y es pedir perdón con sinceridad. Hay gente que dice, bueno, está bien, pero ahorita no tengo tiempo, no estoy de ánimo, arreglaré la ofensa después. Dejar las cosas pendientes es uno de los enemigos más grandes de una conciencia limpia y de una reconciliación. Jesús dijo,
ponte de acuerdo con tu adversario cuando pronto. Eso significa haz lo que debes hacer, pero ya. Si dice, bueno, la otra persona actuó peor que yo, eso puede ser cierto, pero aún eres responsable por la parte en que tú actuaste mal. Cuando pida perdón por tus actitudes, puede hacer que la otra persona lo haga también. Alguien tiene que dar el primer paso, hermano. ¿Por qué no lo haces tú ahora? Da el primer paso y verás que se abre la gracia sobre tu vida. Si alguien dice, bueno, es que fue algo tan pequeño, no sé por qué tanta laraca, ¿por qué hicieron de eso tan grande si es tan pequeño? No es pequeño. Si Dios te está hablando acerca de tu ofensa, si te molesta la conciencia, si no está limpia, es suficientemente serio como para arreglar el asunto. No minimices la situación. Y si alguien dice, bueno, pero es que eso ocurrió hace tanto tiempo. Pero si Dios lo ha traído a memoria ahora, debes tratar con eso. Casi siempre resultará que la otra persona lo recuerde perfectamente. Tú de repente no te acuerdas, pero la otra persona, te lo aseguro que sí se acuerda. Si dice, las cosas ya han mejorado, pueda que haya mejorado, pero eso no quita la ofensa. Y si dicen, él no va a entender, lo entienda o no, eso no importa. Tú debes obedecer a Dios y hacer lo que Dios te está indicando que debes hacer. Él o ella no es cristiano. ¿Qué va a pensar de mí? Él podrá pensar o ella que por fin ha encontrado un cristiano verdadero. Uno que es tan honesto y humilde como para admitir que hizo mal y pedir disculpas. Dado que su reacción pudiera ser diferente a pesar de lo que piense de ti, tú debes obedecer al Señor. ¿Cuándo debes obedecer? Bueno, obedece a Dios ahora, ya que sabes que tú tienes que hacer para tener una conciencia limpia, una conciencia pura, una comunión con Dios, es importante que lo hagas. La Biblia dice, Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Debes tratar fielmente con las ofensas que has cometido una por una hasta que termines con todas. Algunas personas podrán pensar que estás haciendo algo innecesario, que está lloviendo sobre mojado, pero no estás haciendo esto para complacer a los demás, lo estás haciendo para agradar a Dios, para quedar en paz con Dios y con los hombres. No debes permitir que nadie, óigame, te impida obedecer al Señor. Una conciencia limpia, una conciencia pura, es valiosa, sea lo que sea el costo. Vale la pena hacer lo que sea para tener una conciencia pura. Entonces, cuando tú hayas confesado tus pecados a Dios y tratado fielmente con tus pecados contra otras personas, a ti te va a parecer que cayó una carga de tu espalda. Entonces, tú vas a conocer allí la verdadera libertad del Espíritu que proviene de saber que estás bien con Dios y bien con tu prójimo. Cuarto, la importancia de tener una conciencia pura, una limpia conciencia. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en su ignorancia del Evangelio
y movido por un espíritu sectario, religioso, legalista, farisaico, él emprendió una campaña terrible, despiadada, de persecución a los creyentes de Jesucristo, a los cristianos de la primera época, y encerró a mucha gente, hombres y mujeres y niños y jóvenes en las cárceles. Incluso a otros llevó a la muerte, y entre ellos, entre esos crímenes en el que participó contra la iglesia, se encuentra la lapidación de Esteban. En Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, el primer mártir de la iglesia, el diácono de la iglesia de Jerusalén. Pero cuando Cristo se le revela a Pablo, lo convirtió y lo hizo un apóstol del evangelio. Mire, su transformación fue tan tremenda, fue total, tanto que llegó a decir en su defensa ante el Sanedrín que de nada tenía mala conciencia. ¿Es importante tener una conciencia buena? Pues claro, una conciencia limpia, claro que sí. ¿Qué importancia hay en tener una conciencia limpia? Pues yo se lo voy a decir. Una conciencia limpia es esencial para tener fe. Cuando nuestra conciencia no está limpia, nuestra fe se hace débil, raquítica e ineficiente, inefectiva. Pablo nos describe mantener, a través de la palabra, Pablo nos da una orden, un consejo apostólico, nos prescribe mantener la fe y buena conciencia. ¿Dónde dice eso? Primera de Timoteo 1:19 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. 2. Una conciencia limpia es necesaria para obtener respuesta a nuestras oraciones. La Biblia dice en 1 de Juan 3, 21 y 22: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gloria a Dios. Una conciencia limpia es necesaria para la buena salud. Cuando tú tienes una conciencia que siempre te acusa, es como cargar un peso encima todo el tiempo. Una conciencia limpia es necesaria si queremos formar amistades verdaderas. Habrá momentos en que ofenderemos o heriremos a alguien. Si queremos mantener su respeto y su amistad, debemos arreglar cuentas con ellos. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Una conciencia limpia es necesaria para un testimonio eficaz del Evangelio. Si tú has ofendido a alguien y nunca has tratado de arreglar esa situación con él, no podrás testificarle nunca de Cristo. Y finalmente, lo más importante de todo es que una conciencia limpia es necesaria para disfrutar de una perfecta, real, profunda y verdadera comunión con Dios. Debemos estar bien con Dios y debemos estar bien con nuestro prójimo. Aún la más leve acusación de nuestra conciencia, eso va a ser una piedra de tropiezo, nos va a estorbar nuestra comunicación con el Señor. Ahora, ¿cómo funciona la conciencia? Para nuestro espíritu, la conciencia es como una ventana a través de la cual brilla la luz de Dios. Nuestra conciencia es donde Dios expresa su voluntad y su santidad. Allí es donde Dios nos revela su pensar acerca de un asunto. Es la mesa de negociaciones
del cielo con el hombre. Es nuestra conciencia discierne cómo Dios ve las cosas. Una vez que sabemos que nuestra conciencia, ahí adentro de ella, en lo profundo de nuestra conciencia, nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios sobre cierto asunto. Entonces esa conciencia limpia te obliga a obedecer la voluntad de Dios. Nuestra conciencia es como una ventana para nuestro espíritu. La luz de Dios brilla a través de esta ventana, llenando nuestro ser interior con su luz y con su verdad. Si obedecemos a nuestra conciencia, la ventana se hace más clara y más transparente, y la luz de Dios puede iluminar todo nuestro ser cada vez más y más y más, hasta que seamos, como dijo Jesús de Juan, una antorcha que alumbra porque arde. La conciencia se mancha y se opaca cuando no tratamos con nuestros pecados. Si no obedecemos a nuestra conciencia y no tratamos con el pecado que ella condena y nos está señalando, entonces nuestra conciencia, como una ventana, se mancha y se opaca. A medida que el pecado aumenta, la suciedad, lo turbio aumenta, hasta que la luz de Dios penetra muy poco en nuestro espíritu, y es muy poca la luz que nosotros portamos. Si un creyente sigue desobedeciendo a su conciencia, su corazón se pone duro. Llegará un día en que pueda pecar sin sentir ningún tipo de remordimiento, porque ya la conciencia, como dice la Biblia, está muerta. Esta es una condición trágica para cualquier cristiano. La Biblia dice en Hebreos 3, 8 y 13, dice: no endurezcáis vuestros corazones, antes exhortaos los unos a los otros. Óigame, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿cómo podemos obedecer a la conciencia? Bueno, nuestra conciencia trata tanto con el pasado como con el futuro. No solo nos condena cuando hemos hecho algo malo, sino que nos advierte cuando vamos a hacer algo que no es agradable al Señor y nos va a traer consecuencias en el futuro. Entonces, para obedecer a nuestra conciencia hay que seguir dos reglas que son tan sencillas, tan básicas. Primero, si tu conciencia te advierte que el hacer cierta cosa es malo, pues no lo hagas. 2, si ya has hecho algo malo, entonces confiésalo de inmediato a Dios, reclamando que la sangre de Jesucristo te limpie. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y mire lo que dice, y limpiarnos de toda maldad. Cualquier cosa que Dios te dice a través de tu conciencia, hazla. Nada puede tomar, óigame bien. Por eso es que yo quiero que usted ponga su mano en su corazón, porque en esta hora Dios se está tratando con nosotros de una manera directa, de una manera personal, de una manera tú a tú. Dios, yo lo siento así. Entonces hazla. Lo que Dios te diga a través de la conciencia, ese monitor moral que te diga que haga, hazlo. Nada puede tomar el lugar de la obediencia. Óigame, se lo voy a repetir. Nada puede tomar el lugar de la obediencia. El Señor insiste en que nosotros debemos obedecerle, que la obediencia es mejor que todos los sacrificios. Para concluir,
nuestra conciencia está limitada por el conocimiento. ¿Cómo sabemos qué es bueno y qué es malo a los ojos de Dios? Una forma de saberlo es por lo que dice Dios en su palabra. Cuando la palabra de Dios nos dice que algo está bien, entonces nosotros sabemos que está bien. Y si la palabra nos dice que algo está mal, no hay que discutirla. Nosotros sabemos que es malo. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Pero por lo general, oiga bien, por lo general, cuando somos recién convertidos, no sabemos mucho de la Biblia y pueda haber muchas cosas en nuestra vida que la Biblia condena, pero si no conocemos la palabra de Dios, no sabemos que tales cosas que estamos haciendo son pecados. Por ejemplo, Pablo dijo a los Romanos, capítulo 7, versículo 7, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la Biblia no dijera, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él empieza a mostrarnos nuestros pecados uno por uno. El Señor es bueno con nosotros, sépalo. No nos revela todos nuestros pecados a la vez. Él sabe que eso nos destrozaría, nos quitaría el ánimo. No sé, bueno. Por eso, Él nos revela nuestros pecados poco a poco. A mí he pasado por situaciones y yo de repente recuerdo, perdóname, Señor, por aquello que dije. Perdóname por esto que hice. Entonces, un pecado en nuestra vida, desconociendo la voluntad de Dios, y cuando nosotros pecamos, cuando tenemos un pecado en nuestra vida que es desconocido por nosotros, no impide nuestra comunión con Dios. Se lo voy a repetir. Un pecado en nuestra vida desconocido por nosotros no impide nuestra comunión con Dios si obedecemos lo que sabemos que es la voluntad de Dios y si renunciamos a lo que sabemos que Él condena, entonces nosotros podemos disfrutar de esa comunión perfecta con el Señor, porque la Biblia dice en 1 de Juan 1:7 que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, andar en luz significa ser obediente a la luz que recibimos del Señor. Si somos desobedientes a esta luz, entonces no podemos disfrutar de la comunión con Dios. Jamás podríamos disfrutar de la comunión con Dios. Entonces puede haber muchos pecados en nuestra vida, pero si son desconocidos para nosotros, están cubiertos por la preciosa sangre de Cristo. La Biblia habla de pecar deliberadamente. Y por eso David dijo, perdóname, Señor, de mis pecados aún, de los que me son ocultos, pero a ti no. Por otra parte, desde el momento en que Dios nos revela un pecado en nuestra vida, nosotros somos responsables de confesarlo y de dejar ese pecado ahí. Vete y no peques más. Entonces, si nosotros permitimos que un pecado permanezca después de que nuestra conciencia lo ha condenado, lo ha censurado, lo ha rayado como pecado, perderemos la comunión con Dios. Cada día que sigamos haciendo algo que la conciencia condena, es un día fuera de la gracia de Dios, fuera de la comunión con el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, al tratar con otros creyentes, recordemos que entre los hijos de Dios hay diferentes grados de conocimiento. Algunos creyentes no se dan cuenta de ciertos pecados que otros cristianos consideran graves. No debemos rechazar ni juzgar, óigame bien, a aquellos que no saben lo que nosotros sabemos. El Señor dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Más bien, debemos orar por ellos y tratar de ayudarlos. Dios mismo no nos rechaza por los pecados de los cuales no somos conscientes. Tampoco debemos nosotros rechazar a nuestros hermanos por pecados propios que Él no conoce.
Bueno, Pablo dice que perseguía a la iglesia y los asolaba creyendo que estaba agradando a Dios. Y como dijo Pedro, pero pasado el tiempo de vuestra ignorancia, hablando de cuando el pueblo de Israel mató a Cristo, lo hicieron por ignorancia. Entonces, no trates de silenciar o de invalidar tu conciencia. Ya hemos mencionado las 2 reglas que debes seguir cuando tu conciencia te hable. Amén. Entonces, las cosas malas que Dios te dice, no las hagas. Y si la hiciste, confiésala y apártate. Gloria a Dios. Tristemente muchos cristianos no siguen estas reglas, no siguen estos pasos. Bendito sea el Señor, que son tan simples. No siguen estas instrucciones simples. En cambio, ellos tratan de silenciar la voz de su conciencia. Por lo común, ellos emplean una u ambas de las formas siguientes para silenciar y enmudecer la conciencia. Número 1, luchando con su propia conciencia. Una persona puede tratar de convencerse a sí misma que algo está bien porque para ella no tiene nada de malo. O bien diciendo que otros creyentes lo hacen. Bueno, si lo hizo David, que era conforme al corazón de Dios, no lo voy a hacer yo. Nuestro modelo no es el hombre, nuestro modelo es Jesús. También pueden ser que lo discutan con otro creyente con el fin de lograr que este creyente apoye sus malas acciones. Entonces no debemos permitir que la opinión de otra persona supere nuestra conciencia y supere la voz de Dios en su palabra. Alguien puede decirte que cree que es correcto que tú hagas cierta cosa, pero si tu conciencia la condena, entonces es mala para ti. La Biblia dice en el libro de Isaías que el resultado de la justicia es la paz. Cuando tú crees que algo no es la voluntad de Dios para ti, pues no debes hacerlo. La Biblia dice en Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces tenemos que comprender que no podemos argumentar en nuestra conciencia. Nuestra conciencia discierne lo que Dios piensa sobre algo. Si la conciencia nos dice que es malo, entonces sí es malo para nosotros. Nunca debemos tratar de silenciar la voz de la conciencia, porque eso representa la voluntad de Dios para nosotros. Segundo, hacer buenas obras. Una segunda forma en que la persona trata de tranquilizar su conciencia es hacer muchas buenas obras. Usted no ve estos multimillonarios con su filantropía, tratando de aliviar su conciencia, dando dinero, aunque no estén obedeciendo a Dios. Una persona, para aliviar su conciencia, adormecerla, anestesiarla, puede hacer muchas buenas obras, aunque no esté obedeciendo a Dios. Ella piensa que lo que está haciendo es tan bueno o quizá mejor que lo que Dios le ha mandado a hacer. Dios no te va a pagar por las muchas cosas que haga fuera de su voluntad, sino por las que tienes que hacer en su voluntad. Puede tratar esa persona de silenciar su conciencia dando dinero para la obra de Dios, o ayudando a otros, o haciendo otras buenas obras. Esta persona puede estar muy contenta consigo mismo, satisfecha consigo mismo, tener ese espíritu hedónico y considerar que sus buenas obras son muy valiosas. Pero a los ojos de Dios no tiene ningún valor si ella se está haciendo en desobediencia. La conciencia demanda nuestra obediencia absoluta. Ninguna otra cosa puede agradar a Dios más que la obediencia. Si somos desobedientes, Dios no mira a las buenas obras o las cosas que hayamos hecho o cuánto dinero hayamos ofrendado a la casa de Dios o a una causa, sino solamente mira a nuestra obediencia. Nada puede tomar el lugar
de la obediencia. La Biblia dice, 1 Samuel 15:22, que es mejor la obediencia que los miles de sacrificios. Entonces debemos evitar las acusaciones de Satanás para tener una limpia conciencia. Satanás puede atacar a nuestra conciencia. Lo hace acusándonos y condenándonos continuamente en la búsqueda por lograr y mantener una conciencia limpia. Nosotros debemos estar conscientes del hecho de que Satanás puede atacar nuestra conciencia. Lo hace acusándonos y condenándonos. Satanás mete en nuestra mente pensamientos como estos: ya fallaste otra vez, tú no eres cristiano, tú no eres digno. Y eso es lo que siempre él hace. Solo eres, te va a decir, un fracaso. Y lo vas a hacer siempre. Dios no puede amar a alguien como tú. No vale la pena. Suicídate. Como el testimonio de Benito, el pastor predicador que se ahorcó porque él dijo que Dios lo había desechado. Dios no desecha a nadie. El que viene a él no le echa fuera. Entonces los ataques de Satanás pueden debilitarnos de tal manera que apenas nosotros vamos a levantar la mirada al cielo y podamos enfrentar la vida. Por esta razón es de suma importancia, óigame, que reconozcamos la actividad de Satanás. Tenemos que saber distinguir entre la condenación de Satanás y la convicción del Espíritu Santo. Entonces le voy a dar 3 cositas ahora. Le voy a dar a continuación alguna forma de distinguir entre la obra de Satanás y la convicción del Espíritu Santo. Las acusaciones de Satanás son sutiles y son de continuo. El Espíritu Santo nos alumbra para que podamos ver claramente nuestras faltas. Las acusaciones de Satanás están diseñadas solo para causarnos dolor, para destruirnos, para derribarnos. El propósito del Espíritu Santo es el de edificarnos, restaurarnos, sanarnos. Nos muestra los pecados que debemos confesar y que debemos abandonar para así poder andar en los caminos de Dios. Las acusaciones de Satanás nos sirven para... Las acusaciones de Satanás nos siguen acosando, aun cuando hayamos confesado el pecado. Aunque tú te hayas reconciliado con Dios y pedido perdón, Él sigue dándote con lo mismo que hiciste. Si la convicción es del Espíritu Santo y hemos confesado ese pecado a Dios, Él nos perdona y el Espíritu Santo ya no continúa hablándonos respecto a ese asunto porque ya está perdonado, está confesado, está en el mar del olvido del Señor. A veces Satanás ataca al creyente tratando de hacerle creer que jamás podrá ser perdonado por ciertos pecados cometidos. Creer esto es creer una mentira, es decirle mentiroso a Dios. No hay pecado tan grande en el mundo que no pueda ser perdonado por Dios. La Biblia dice, 1 de Juan 1:7-9, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, vea, de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios dice todo es todo, Él quiere decir todo. Con su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Entonces, si sientes que Satanás te está atacando, resístelo en el nombre de Jesucristo. Reclama la poderosa victoria de Cristo en el Calvario. La Biblia dice, Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces debemos así mantener una conciencia sensible a la voz de Dios si queremos estar en victoria. Gloria a Dios para siempre. Esta es su emisora maravillosa 107.9 FM y bendecimos también a los que están conectados con nosotros a través de la www.maravillosaestereo.com. Y hoy voy a concluir el tema de la conciencia limpia, de la buena conciencia. Cuando obedecemos a la conciencia, estamos seguros de que estamos en la nube de la gracia de Dios. Pero cuando no obedecemos a la conciencia,
dañamos nuestra vida espiritual. Es muy importante que mantengamos una conciencia sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, al contacto con Dios. Ese contacto del Espíritu, si tenemos cuidado de obedecer la voz de nuestra conciencia, oiga bien, se lo voy a repetir, si tenemos cuidado de obedecer la voz de nuestra conciencia, se va a mantener esa conciencia limpia, sana y sensible a Dios. Si no obedecemos a nuestra conciencia, esta conciencia se va a endurecer como una roca. Y cada vez que nos rehusamos a escuchar y a obedecer a nuestra conciencia, nosotros estamos dañando la vida espiritual. La Biblia dice en Hebreos 3, versículos 12 y 13, oiga bien, yo estoy hablando por la palabra de Dios. La Biblia dice, Hebreos 3, 12 y 13, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece. Cada vez que se peca deliberadamente y recurrentemente, eso va creando una capa de piedra sobre tu corazón. Entonces es imposible que un creyente pueda vivir entre otras personas por mucho tiempo sin ofender a alguien. La Biblia dice en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces nosotros mantenemos una conciencia limpia cuando andamos en obediencia a Dios. Sin duda alguna que vamos a ofender. Sin duda alguna que ofendemos y ofenderemos. Que nadie es, digamos, perfecto. Nadie está exento de pecar, porque la palabra dice por cuanto todos pecaron. Eso te habla de ti y de mí. Por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, y que es imposible que alguien viva en la tierra y no peque. Entonces debemos mantener una conciencia limpia cuando andamos en obediencia a Dios. Nuestra conciencia está limpia. Mantenemos una conciencia limpia cuando andamos en obediencia a Dios. Sin duda alguna, como les decía hace rato, vamos a ofender a otras personas, a veces queriendo, a veces sin querer. Un gesto puede ofender a alguien. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Seremos duros y orgullosos, rehusando admitir que hemos hecho mal? ¿O nos vamos a humillar y pedir perdón? Lo que Dios quiere es que nos humillemos y arreglemos nuestras cuentas con las personas con que tenemos un conflicto. Nosotros debemos cultivar la costumbre de disculparnos ante los demás cuando ofendemos y no dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Y si tenemos que hacer restitución, hagámosla. Si confesamos nuestros pecados a Dios y arreglamos cuentas con las personas, con los demás, nuestra conciencia se va a mantener sensible, limpia, santa y pura. Esto es andar en obediencia a Dios, y esto implica andar en el Espíritu. Uno de los secretos grandes de la vida victoriosa del apóstol Pablo era esa. Él obedecía a su conciencia. No permitía en su vida ninguna cosa a la cual su conciencia la acusaba. Pablo podía decir con una honradez profunda: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios y los hombres hasta el día de hoy. Que Dios bendiga vuestras almas. Hemos llegado a la conclusión de este tema, y yo sé que esta palabra ha caído en un corazón y ha germinado en gloria, gracia, perdón y limpieza de conciencia.
quiero orar por ti para que Dios te ayude. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado tu palabra, he enseñado. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu palabra sea glorificándose, Señor. Mira quienes están oyendo, han oído tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu mano limpie, que tu mano salve, que tu mano restaure,